En el día de hoy hemos venido a la presentación nacional del Smart Hashtag 3. Esta vez estamos ante la versión Brabus, una unidad que nos han cedido para la prueba de hoy, y la verdad es que ya podéis ver que tenemos un diseño muy innovador. Quédate conmigo en este vídeo y te cuento más sobre este nuevo Smart Hashtag 3. Como siempre realizamos un breve repaso a la carrocería en el que podemos ver, como ya visteis en el Hashtag One, un lavado de cara completamente de la marca Smart. Ya sabéis que estamos ante una nueva filosofía de marca, con un coche aún más grande de lo que estábamos habituados en la marca Smart y con unos diseños muy innovadores, muy limpios, muy orgánicos, como son estos faros delanteros que recorren por completo con esta pequeña línea de iluminación hasta el siguiente faro. En este caso, como os he comentado, estamos ante la versión Brabus. Tenemos un paquete algo distinto de carrocería con algunas inserciones como la que tenemos en la parte inferior del paragolpes y estas llantas específicas 20 pulgadas. Como veis, tenemos también el emblema de Smart en el lateral, en la aleta, unas manetas enrasadas, puesto que estamos ante una versión 100% eléctrica y bueno, para mejorar algo también la aerodinámica, pues las dejamos enrasadas en la carrocería. Y lo más importante de este modelo, que se diferencia del Hashtag One, es que tenemos una caída de estilo coupé hacia el maletero. Ya podéis ver esta caída de tipo coupé, la verdad que a mí me gusta bastante en este Hashtag 3 como queda, muy bien resuelta. Y podéis ver que tenemos el techo flotante. Esto se debe a esta diferencia de tonos entre el rojo de la carrocería, de la parte principal de la carrocería, y el techo pintado en negro. Nos da esa sensación de tener dos volúmenes y reducir sobre todo también el impacto visual de la carrocería. Rematamos la parte trasera con este pequeño spoiler que sobresale hacia la luneta, y muy importante y curioso, tenemos el limpialunetas en la parte trasera. Por finalizar, tenemos aquí el emblema Hashtag 3, el nombre de Smart. Para abrir el maletero tenemos el botón dentro de la letra A, y por lo demás ya veis, muy limpio, muy orgánico, y sobre todo, para denotar que estamos ante la versión Brabus, aquí tenemos la inserción. En el interior ya podéis ver que tenemos, en este caso en las puertas, no tenemos marco en ninguna de las cuatro, con lo cual tenemos una sensación más de deportivo coupé, que la verdad es que me gusta bastante. Pasando al interior tenemos unos asientos firmados por Brabus, ya que estamos ante esta versión más deportiva, con asientos en cuero, en piel sintética y un acabado similar al alcántara, un tejido muy agradable al tacto. Una vez dentro tenemos una pequeña pantalla de cuadro de instrumentos donde tenemos la información esencial y necesaria para la circulación, acompañada también de un head-up display. No sé si se verá debido al brillo, pero en la parte central del parabrisas tenemos un head-up display donde vemos toda la información también esencial. Acompañado de ello tenemos un salpicadero con una pantalla completamente táctil para el sistema de infoentretenimiento, muy cómoda, muy intuitiva de utilizar, aunque sí es verdad que tenemos todos los botones de manera táctil, todo el sistema, tanto de climatización y demás, que eso ya sabéis que a mí, por ejemplo, personalmente no me gusta, ya que es una distracción añadida al conductor. Sí es verdad que durante esta prueba nos ha fallado el sistema, se ha quedado colgado, no sé si será por la compatibilidad con Apple CarPlay o por alguna actualización del software, pero se ha quedado colgado en algún caso. Por lo demás, un interior que apenas varía respecto al Hashtag One, un modelo que ya probamos en su presentación nacional y que os dejamos por aquí arriba la etiqueta para que podáis ver el vídeo. En las plazas traseras ya podéis ver también tenemos una apertura muy cómoda, y una vez entramos dentro, con un pequeño gesto para agachar la cabeza, podéis ver que tenemos espacio más que de sobra para el techo. Tenemos más de 4 dedos de separación y ya veis que es un techo panorámico. Tenemos todo de cristal. Aunque tengamos esta caída tipo coupé, ya hemos visto que tiene muy buen espacio hacia el techo. No tenemos esa sensación de agobio, y tampoco hacia el lateral. Tenemos bastante amplitud, con lo cual podemos viajar aquí perfectamente. 4 personas, 3 personas en las plazas traseras y un acompañante, y podemos ir muy a gusto. Para mejorar esa sensación de comodidad tenemos aquí este reposabrazos con huecos portabebidas y lo que os indicaba de colocar una pequeña rejilla para un registro para poder colocar elementos más largos como unos esquís. También contamos con sistema de ISOFIX por canaletas para que podáis colocar las sillitas de vuestros niños y que puedan disfrutar también de este Smart Hashtag 3. Así que nada, vamos a ver el maletero.
Vamos a ver el maletero y, como os he comentado, para abrirlo tenemos que pulsar la A. Y una vez abierto ya podéis ver que es apertura eléctrica. En este caso tenemos nuestras mochilas del equipo y demás. Y podéis ver que tenemos un maletero algo pequeñito. Estamos hablando en torno a unos 370 litros, pero bueno, es más que suficiente para poder cargar maletas y hacer un viaje cómodamente y demás. Ya os he comentado que tenemos un pequeño registro en la parte central del asiento, donde podemos cargar objetos más largos como unos esquís y demás y poder viajar tranquilamente. También tenemos la opción de abatir los asientos en un formato 60-40 y ganar así mayor amplitud de carga. Visto el maletero, vamos a la parte técnica. El Smart Hashtag 3 cuenta con varias opciones de motorizaciones y baterías, entregándonos distintas potencias y autonomías. Empezando por la opción menos potente y con menos autonomía, el acabado Pro nos ofrece una batería de 49 kWh con una potencia de 272 caballos provenientes de un motor trasero, consiguiendo una autonomía de 325 km. A partir del Pro Plus, todas las versiones cuentan con una batería de 66 kWh, motor trasero de 272 caballos y una autonomía de 455 km, exceptuando el Hashtag 3 Brabus, que cuenta con un motor adicional en el eje delantero, convirtiéndolo así en tracción total, incrementando la potencia hasta los 428 caballos. En contra, reducimos la autonomía hasta los 415 km. La unidad probada fue la versión Brabus. Su puesta a punto de chasis y suspensión nos sorprendió gratamente. No es fácil conseguir que un vehículo tan pesado y tan potente se mueva con tanta agilidad y soltura. Y la entrega de potencia, como no, es increíble. Sin embargo, cuando circulamos en modo Sport o Brabus, se genera un ruido de motor artificial que, por la frecuencia y volumen al que suena, resulta bastante molesto y terminas conduciendo en modo Eco. Los tiempos de carga para este Smart Hashtag 3 varían en función de la capacidad de la batería, además del tipo de carga que realicemos. Para una carga de corriente continua a 130 kW o 150 kW obtendremos una capacidad del 10% al 80% en menos de 30 minutos. Para una corriente alterna de 7,4 kW obtendremos de un 10 a un 80% en menos de 5,5 horas. Y para una carga corriente alterna de 22 kW obtendremos un 10 a un 80% en menos de 3 horas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí este Smart Hashtag 3. La verdad es que es un coche que me ha gustado mucho, sobre todo en esta versión Brabus, con estos 480 caballos aproximadamente que presenta este modelo, con tracción total, un motor en cada eje. La verdad es que dinámicamente se comporta muy pero que muy bien. Y ya veis, tenemos un diseño muy innovador, con unas líneas muy orgánicas y que a mí personalmente pues me ha gustado bastante. Sin embargo, ¿os compraríais este vehículo por estos 50.000 euros aproximadamente que cuesta de base? Dejádmelo en los comentarios y valoramos otras opciones. Yo la verdad es que sería un buen candidato para, en caso de que necesitara un eléctrico, a la compra. ¿Qué opináis? Como siempre, agradecer a Smart la invitación para conocer este nuevo Hashtag 3 y a vosotros por estar aquí con nosotros en cada vídeo. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades del motor, así como seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y en nuestra página web supermotor.online, donde tendréis la prueba escrita de este coche, de más coches y de motos, además de toda la actualidad del mundo del motor. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.